Antes, 10 años atrás, era muy difícil el poder tener contacto con otros colegas, se trabajaba mucho de manera aislada, era hasta difícil conocer a tu vecino de al lado responsable del área de seguridad. La información se puede convertir en infoxicación, nos empezamos a intoxicar de tanta información que hay que a veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Te esperamos afuera, estamos aquí, si no sales vamos a entrar por ti. Entonces estaba todo el comité de crisis y le decían a recursos humanos, oye, ¿qué hacemos? Yo no quiero exponer mi vida. El riesgo sin contexto es pretexto. O sea, necesitamos entender en dónde estamos parados, cuál es el escenario que estamos viviendo, y a lo mejor ese plan de gestión de riesgos que hiciste el año pasado ya no funciona o ya cambió. Bienvenidos a Plan B, el podcast donde exploramos los riesgos que nadie quiere ver y las soluciones que pocos se atreven a aplicar. Hoy tengo el honor de entrevistar a uno de los pioneros de la concientización en seguridad y prevención de pérdidas en México, y me atrevo a decir que también en Latinoamérica, José Luis Prieto. Aparte de ser un gran amigo, criminólogo, analista, conferencista y sobre todo una mente crítica que ha llevado el conocimiento en protección patrimonial y prevención de pérdidas a miles de oídos a través de sus podcasts. Ahorita entramos a detalle sobre tus podcasts, mi querido José Luis, para que nos comentes también un poquito dónde te encuentran. Pero durante este episodio hablaremos de errores que siguen costando millones, del rol del guardia de seguridad que pocos valoran, de cómo las amenazas han cambiado, pero no desaparecido, y del verdadero estado de la cultura de seguridad en las organizaciones. Si estás en seguridad, riesgos, recursos humanos, operaciones o simplemente quieres saber cómo proteger mejor tu empresa, quédate, este episodio es para ti. Mi querido José Luis, muy buenas tardes, buenos días por allá contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Bien contento de estar aquí. Gracias por tenerme aquí en el show. Es todo un honor y muy emocionado por esta nueva etapa de Plan B. Gracias, no, al contrario, el gusto es mío, es un placer, mi querido amigo, pues ya te lo he reiterado en varias ocasiones. Cuando yo arranqué con vamos a decir, este rol de seguridad en algún momento en la iniciativa privada, yo recuerdo que mi equipo de trabajo me enviaban mucho tus podcasts. En aquel tiempo era criminología dinámica. Ahorita traes, corrígeme también, ¿verdad? Ahorita traes criminología corporativa, traes muchas publicaciones, estás muy activo principalmente en LinkedIn y Spotify. Pero en aquel tiempo era criminología dinámica, hablabas de muchos temas que para muchos ya era innovación, ¿verdad? Entonces agradecerte por todo lo que estás haciendo en esta materia y que ahora, hoy en día, las organizaciones y en la vida diaria de todos nosotros es altamente necesario estar preparados. Por eso invitamos a mi querido José Luis para que iniciemos este primer episodio del Plan B y poder platicar y explorar un poquito más de la seguridad. Pero entrando al tema, mi querido José Luis, tú fuiste los primeros en hablar de seguridad en podcast, así es como yo lo reconozco. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico que has visto en la percepción de la seguridad corporativa desde que iniciaste al día de hoy? Sí, muchas gracias, Enrique. Gracias por la introducción, merecidas palabras, pero muy contento por esta oportunidad. Y creo que algo que mucho de tu audiencia le interesaría es que si en algún momento nosotros llegáramos a publicar nuestras conversaciones de WhatsApp, creo que sale un libro de seguridad ahí, porque cuando estamos, me toca, ¿no? Que a veces estamos platicando el ruido de los perros, de los niños, de la casa, pero están en esos audios y en esos mensajes que nos mandamos un gran valor, porque pues es la visión al fin de cuentas, de dos personas que les ha costado mucho, que han batallado, que han sufrido y estamos siempre peloteando ideas y siempre las conversaciones contigo a mí me despiertan esos momentos de eureka, ¿no? Decir, esto no lo había pensado, oye, qué interesante esto, y bueno, es una gran motivación, así que pues estar aquí en el programa me emociona. Mira, yo algo que he visto mucho de cambio y que me ha gustado bastante es que se ha creado una comunidad más grande, más resiliente y que está dando más valor agregado. Podcasts como el tuyo de La Voz de Prevención de Pérdidas, la misma red de LinkedIn. Antes, 10 años atrás, era muy difícil el poder tener contacto con otros colegas, compartir información. Se trabajaba mucho de manera aislada. Siento que era hasta difícil conocer a tu vecino de al lado responsable del área de seguridad y tener una conversación. Había intentos, había esfuerzos,
pero quedaban siempre en lo local. Y ahora algo que me gusta mucho ver es cómo las mismas organizaciones de ASIS Internacional, asociaciones como ANTAD, etcétera, están fortaleciéndose, se están ayudando y se está consolidando un gremio bastante sólido. Hay más eventos, cosas que antes no había, o sea, para poder nosotros tener acceso al conocimiento, una reunión, una conferencia, pues era tener que viajar a Estados Unidos, pero ahorita tenemos conferencistas de alto nivel y hay mucha información. Lo veo como algo positivo, pero también a veces como un riesgo, ¿no? Porque la información se puede convertir en infoxicación. O sea, nos empezamos a intoxicar de tanta información que hay que a veces pues no sabemos por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es válido? Pero lo resumiría en eso, en esta resiliencia y en esta forma en que el gremio se está uniendo y que está creciendo y madurando. Oye, e inclusive hay grupos emergentes, que no son como los que normalmente conocemos, que tienen toda una trayectoria, una historia y madurez. Acá, al menos en Monterrey, acá donde tienen su casa, hay un grupo emergente de líderes de seguridad corporativa, donde se reúnen al menos cada trimestre. Yo voy a estar por ahí con ellos en julio también acompañándolos, pero cada vez hay grupos de profesionales que están desafiando el status quo y dicen, oye, pues vamos a hacer algo, a compartir ideas, a escuchar ponentes, como tú bien comentas, pero que traen temas a la mesa que no son los tradicionales que normalmente escuchábamos y que, como bien comentas, al día de hoy están cambiando. Ya estamos hablando más de temas de habilidades, temas de negociación, y no solamente negociación en lo que hacemos, que es la entrevista investigativa, por así decirlo, sino ya la negociación para vender proyectos. Yo por ahí leía, el día de ayer leía en LinkedIn una publicación que hiciste algunas semanas, donde hablabas tú sobre la importancia que los líderes o los equipos de protección patrimonial, y no solamente el equipo líder, sino realmente, llámese protección patrimonial, seguridad corporativa, prevención de pérdidas, pero realmente conozcan qué es lo que están protegiendo y aparte de gente y del patrimonio que ves ahí tangible, pues están protegiendo números, ¿no? O sea, asegurar la sostenibilidad del negocio, y tú hablabas mucho de que entiendan también la parte financiera de la organización. Entonces, pues todos estos temas ya vienen surgiendo, son emergentes, y que bueno, como tú dices, lo único o el reto ahí es tener bien claro qué es lo que te sirve en el momento en el que estás, porque es mucha información y a veces no sabes o pudiera de alguna forma sesgarte por dónde comenzar. Pero bueno, siguiendo con esta ruta de entrevista, ¿qué es lo que más está fallando hoy en las empresas mexicanas en materia de prevención y protección, seguridad? Híjole, qué buena pregunta y qué difícil, ¿no? El responderla sin, sin herir susceptibilidades y inclusive a veces sin conocer todo el contexto y todas las empresas, todo el escenario, pero desde mi posición, la interacción que tengo con otros colegas y coincidimos mucho en algunos temas. De los principales es que la mentalidad preventiva sigue siendo un buen póster en la pared, porque la realidad es de que seguimos en la reactividad. Sí, es decir, hablamos sí de prevención y hablamos de estrategia, del análisis de riesgos, de la anticipación, y tenemos planes de continuidad de negocio que son preciosos en el PowerPoint, pero a la hora que se presenta la crisis o se presenta el desafío, eh, nuestros procesos siguen aislados y no impulsamos comportamientos seguros. Entonces, creo que una de las principales fallas está en eso, en la mentalidad. Eh, Nuestra mentalidad, yo lo comparo mucho con behavioral economics, en donde se habla del Homo economicus, donde se piensa que el ser humano es alguien totalmente racional, algo así como el señor Spock, ¿no? ¿Te acuerdas de Star Trek? Que Sí, era claro. alguien frío, racional, matemático, 2 más 2, 4, y las decisiones se toman costo-beneficio. Y la realidad es que somos como Homero Simpson. O sea, realmente tomamos decisiones irracionales, muy ilógicas, y
Y lo mismo es para la conducta de riesgo, para el delito, para los eventos disruptivos dentro de las organizaciones. Entonces estamos todavía creando en algunas compañías protocolos de seguridad diseñados para personas con una mentalidad racional. Pero lo que se ha demostrado con la psicología conductual, la economía conductual, es de que somos irracionales. O sea, a veces decimos, tomamos decisiones que no tienen mucho sentido, pero esa es nuestra naturaleza. Y un ejemplo muy común que ponen en economía conductual fue en donde para una campaña de donación de sangre decían, bueno, la gente viene, dona sangre, ¿qué tal si estimulamos el donativo dándole dinero a las personas que vengan a donar? Y ese año la donación bajó muchísimo. Y no se explicaban porque decían, oye, pues si vienes y donas sangre y adicional te estamos pagando, pues te conviene, más gente va a venir. Pero las respuestas que daban era, no, es que ya le quitaste la parte del altruismo. Yo venía y donaba sangre porque me sentía bien con eso, me sentía que estaba ayudando y al momento que me das dinero, le estás quitando ese valor. Entonces decimos, es que eso no es racional, o sea, eso no es lógico, o sea, agarra el dinero. Dice, no, o sea, yo no, si me das dinero por donar sangre, mejor prefiero no donar. Esa es la irracionalidad que a veces tenemos, o algo tan irracional como, ¿por qué hay personas que pasan la noche afuera de una tienda para comprar un teléfono? Es irracional, pero así funciona. Y entonces en materia de seguridad, a veces si no estamos atendiendo ese comportamiento y estamos creando procesos que son a veces muy, muy cuadrados, lo que va a pasar es de que estamos creando una seguridad para personas que no existen, ¿sí? Y tenemos que pensar en eso, ¿no? Pensar en el ser humano real que opera todos los días. Sí, y fíjate, dicho lo anterior, ¿tú crees que todavía existe una cultura de seguridad en las empresas? Vamos a hablar de México, quizá Latinoamérica, donde seguimos actuando solo cuando ya pasó algo grave, post-mortem. Sí, totalmente. O sea, es que también acompaña mucho a una necesidad que tenemos los profesionales de mostrar resultados, ¿sí? O sea, ese es algo que como profesionales, si no, es complicado en materia de seguridad a veces mostrar resultados de lo que estás haciendo prevención, porque como no ha ocurrido, no tenemos un métrico y es difícil decir, mira, con esta estrategia previne tantos incidentes, no lo sabes, porque como no los has enfrentado, entonces a veces se vuelve hasta necesario para el profesional el poder demostrar el valor de la posición, del rol del departamento, documentando el número de incidentes, atendiendo los fuegos, apagándolos, porque eso muestra a la compañía una aplicación, ¿no? O sea, como una justificación de la función. Trasladémoslo eso a la medicina, o sea, es como decir que un médico es bueno por la cantidad de pacientes que se enferman. O sea, decir, es que atiende a muchos pacientes y es muy bueno, porque de esos pacientes que atiende, la mayoría se complican, y lo sigue atendiendo, entonces es muy buen médico. Decimos, eso es ilógico, eso no funcionaría. O sea, realmente consideramos que un buen sistema de salud es aquel que trabaja más en la fase preventiva, que tenemos menos ocupación hospitalaria por enfermedades que son prevenibles y manejables, y ahí decimos, eso es un buen sistema de salud. En seguridad, seguimos pensando que el buen sistema de seguridad es aquel que manda a la empresa a cuidados intensivos. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y, y entender, ¿no? Que la prevención también tiene métricos y también tiene manera de demostrar su valor, pero, pero a veces buscamos como que el número inmediato, ¿sí? El decir, mira, hice tantas investigaciones, ¿sí? Identificamos tantos robos, redujimos tantas pérdidas, o sea, necesitamos esos números y a veces el pelear por el indicador, el estar trabajando para los números, no que los números trabajen para nosotros, pues nos lleva a que empezamos a perder, ¿no?, la verdadera noción de lo que es la cultura de seguridad. Sí, totalmente. Por eso la importancia, y hay algo que yo me gusta, o que me gusta a mí mucho explicar o descubrir cuando trabajamos, hacemos algo de consultoría, o sería en esta materia. Lo primero que pregunto
o que busco a dónde llegar es a valorizar cuánto cuesta o qué valor tiene lo que protegemos, llámese producción, llámese ventas, llámese el valor de un edificio, llámese la aportación que genera la gente, llámese el margen operativo, llámese la continuidad operativa, o sea, cuánto vale, cuánto cuesta realmente lo que estamos protegiendo. Entonces, es una forma de decir, oye, a ver, pues no son 1,000 pesos, no son 15,000, y si fueran 1,000 pesos y 15,000, pues es súper válido, o sea, se trata de no restar, sino de sumar, y esa es la concientización, ¿no? Ahorita con un cliente traemos una campaña donde todo el segundo semestre estamos, cada miércoles 11 de la mañana, está llegando un comunicado, un diseño, ¿sí? A través de email y en las pantallas, comedor y demás, sobre posicionar la marca de protección patrimonial, ¿no? Desde protección patrimonial, somos todos, contamos contigo, por qué los protocolos no son simplemente algo adicional, sino es parte del rol del día a día para prevenir. O sea, es mucho crear campañas, es salir de la caja. Hace mucho tiempo alguien me dijo, oye, es que esas cosas como que no, el estar con dibujitos y creando personajes con los que se identifica la gente como que no, pero realmente es por ahí. O sea, si el change management en otras materias funciona para que la gente adopte un nuevo sistema, una nueva forma de trabajo o un cambio, es igual en la protección patrimonial. Son las herramientas que podemos utilizar y aprovechar nosotros, que ahí están, y que solamente es tocar la puerta a recursos humanos, a comunicación y a marketing y decir, oigan, quiero hacer esto. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía cómo hacerlo. O sea, yo me sentaba con ellos y les decía, quiero posicionar la marca, y pues obviamente ellos son los gurús, ¿no? Y te dicen, sugerimos A, B y C, estos son los horarios, empieza por estos temas, enlístanos tus problemas y déjate llevar, ¿verdad? A veces creemos que toda la chamba la tenemos que hacer nosotros, y no, o sea, cada quien es especialista en su materia, pero tiene uno que tener también la humildad de decir, a ver, ayúdame, traigo esta idea, ¿cómo lo podemos hacer, no? Que va muy relacionado a lo que bien comentabas. ¿Y cuál ha sido, perdón, muchos creen que la seguridad es un gasto, ahorita comentábamos sobre esto, y no una inversión? Para ti, ¿cuál es como el camino a seguir, o la práctica, o tu táctica, o tu receta secreta, mi querido José Luis, para vender un proyecto al board, al equipo directivo? Sí, yo creo que la, la primera parte de todo es siempre entender el contexto. ¿Sí? El contexto va a marcar todas las decisiones que se tomen, porque puede ocurrir, ¿no? Que tú presentas una propuesta pensando en lo que consideras que es lo mejor para la compañía, lo que está de moda. Ahorita a todo le ponemos inteligencia artificial y lo queremos tener, ¿no? Porque sentimos que es la manera de estar en el top y que estamos teniendo lo más avanzado. Eh, pero no evaluamos el contexto. Y tengo un ejemplo en donde me visita un consultor a ofrecerme los servicios, pero me daba cuenta que básicamente lo que quería era venderme su solución. O sea, él no estaba realmente interesado en cuál era mi problema, cuál era mi necesidad, cuáles eran mis alcances y cuál era mi contexto. Él quería vender su solución. Y nuevamente con el médico, no es como tengo un medicamento, sí, tengo omeprazol, y no me importa qué es lo que tengas. Yo quiero que me compres el omeprazol. Quiero o sea, y voy a buscarle, te voy a decir, mira, te estresas, toma omeprazol para que no tengas gastritis. Pero en realidad yo no necesito eso y no es lo que me duele en ese momento. Entonces creo que de ahí se parte todo, de entender primero que nada a nuestro paciente, entender a la organización, entender cuáles son esas prioridades del negocio, ¿sí? Y qué rol tenemos nosotros dentro de ese esquema de prioridades. Entender la rentabilidad de la empresa, entender las preocupaciones también del negocio y sentirnos parte de la organización. No llegar a hablar del proyecto de seguridad, y a veces no todos los proyectos tienen que ser algo costoso. Hay
tema que me apasionó mucho los últimos años y es a lo que le he dedicado más tiempo y más horas de lectura, que es este behavioral design. Y hay un ejemplo bien sencillo, ¿no? Con behavioral design aplicado en seguridad. En una organización se tenía el problema del gafet, y yo creo que las personas que nos estén escuchando han vivido ese tema siempre del el gafet, y ponte el gafet, por certificaciones, por medidas de seguridad, por controles, hay que ponerse el gafet. ¿Y qué es lo que ocurría? Se trabajó el modelo tradicional, ¿no? El de la amenaza y castigo, el de las personas que no traigan su gafet no van a poder entrar. Y por más de 2 ocasiones que tengas un indicador de que no lo trajiste, es una suspensión. Y aquella persona que la tercera vez que ya no lo traiga, pues ya se toman decisiones de la amenaza. Y los letreros que había por todos lados era de que uso de gafet obligatorio. Entonces era este concepto de la racionalidad, ¿no? Es decir, la gente tiene que aprender de esa manera. Se aplicó un notch. Richard Thaler le llama a los notch como empujoncitos. ¿Sí? Son empujoncitos que no te obligan, pero es cambiar un poquito el entorno, cambiar un poco la situación para motivar a las personas a tomar decisiones. El ejemplo clásico que ponen es el de en un aeropuerto se tenían muchos temas de salpicaduras de orina en el baño de hombres y había mucho gasto, entonces ponen en el mingitorio ponen una mosca, ¿sí? Pegan una mosca y entonces esto ocasionaba que cuando la gente iba al baño, pues le apuntaban a la mosca y esto redujo mucho lo que eran las gotas y liqueos, etcétera, y se redujo el gasto de limpieza. No se puso un letrero de que atínale bien, no, o sea, simplemente se hizo un pequeño cambio, un Y más notch. de comportamiento, ¿no? Sí, entonces, pero al final, en seguridad, por ejemplo, con ese tema del gafet, al hacer el análisis, ¿por qué la gente no se lo ponía? Muchos, es que es algo muy, muy mal en la foto. Y sí es cierto, ¿no? La mayoría vez que tenemos un gafet corporativo, es la peor foto de nuestra vida, el peor peinado, salimos todos lampareados, no nos gusta nuestra foto. ¿Por qué? Porque quien no la toma, de repente nos pone en una pared y dice, a ver, voltea, foto, y se van, ¿no? Y es la peor foto que se pueda ver. Nos decían otros de que es bien incómodo el rollito para cargárselo, otros que se me rompió. Entonces el notch que se aplicó es crear lanyards que fueran visualmente bonitos, con los valores corporativos de la empresa, cambiar fotografías, el decir, se hizo hasta como un evento, ¿no? Como que hoy es el día de la foto y se jugó un poco con esa parte hasta motivacional. La persona que está tomando la foto era alguien más profesional y jugaba esta parte de que, a ver, dame una sonrisita y juntaba un chiste y la gente, sonrisas espontáneas y les tomaba la foto y le decía, ¿te gustó? O te tomo otra, y entonces la gente decía, no, sí, esta sí me gustó, ya, mándamela, ¿no? Para ponerle mi perfil, o sea, porque era una toma profesional, ya sabes, logos de la empresa atrás, bien en la foto, y el lanyard también se convirtió en algo bonito y visual. Eso era para empujar un poquito la parte de colocarse el gafet y traer siempre su identificación, pero luego adquirió otras dimensiones, porque entonces ya el lanyard, otros departamentos empezaron a decir, oye, si entregamos pequeños premios como un pin al departamento más productivo y que se lo pongan en el lanyard. Oye, estaría muy bien. Y otro departamento, oye, quiero entregar un reconocimiento por días sin accidentes al departamento que cumpla tantos días, que tengan un PIN. Y entonces empezó a crearse una cultura del reconocimiento. Y entonces el lanyard ya no era solamente para traer tu gafet, era una identidad corporativa y era hasta un símbolo de orgullo, como un militar, ¿no? Que trae todas sus medallas, etcétera. Pues aquí era esto. Y entonces ya la gente lo vea como algo personal y sin tener que obligar a nadie, tener que correr a nadie, tener que suspender a nadie, la gente ya utilizaba el gafet porque era una parte de la identidad y de la cultura. Y la inversión fue mínima y el gasto en seguridad, etcétera, se compensó porque ya otros departamentos empezaron a entrar como que en este proceso. Ya al día de hoy, pues ya este Lenny Yard es como parte de la cultura, hasta la gente dice, ¿cómo irá a ser el Lenny Yard de este año? ¿Cuándo nos van a volver a tomar la foto? O sea, ya esto es un parte de la cultura y algo que empezó como un tema de seguridad, ahora ya es un tema cultural. Ahora imagínate llevar eso a otras instancias, a otros procesos. Eso es a lo que le tenemos que apostar mucho, ¿no? A ese behavioral design, la arquitectura del comportamiento
en donde trazamos una ruta para que la gente no siga las instrucciones, sino la gente adopte las reglas, adopte la cultura y sea parte de ellas. Sí, fíjate, ahorita sobre esto me voy a apalancar. Hace poco entrevisté al director general de Las Alitas y de Papa John's, ¿no? Y me dice, exactamente me comentó este ejemplo que tú bien mencionabas relacionado cómo quieres vender, ¿no? El producto, el servicio, lo que sea, el nuevo cambio sobre esto que estás ahorita comentando. Y decía Enrique, es que hay que escuchar primero la voz, ¿no? O sea, en este caso con él era la voz del cliente. En este caso también pues es la voz del colaborador, a ver, escuchar por qué no. Oye, pues es que por A, B y C, ya entendí, ¿verdad? Entonces, quieres vender una solución o quieres vender un producto, pero no conoces el dolor. Entonces, pues vas a vender un producto que no te van a comprar. Digo, tal cual es irracional, ¿no? El ejercicio. Pero bueno, fíjate, y ligado con esto también, ¿cuáles para ti entonces serían como 3 principales errores que cometen las organizaciones o las áreas específicamente de seguridad o protección patrimonial cuando quieren implementar una estrategia? Digo, hay muchos, ¿no? Pero creo que uno de los, si lo pudiera resumir, uno puede ser la visión en silos, o sea, el pensar desconectados, ¿no? O sea, el pensar departamento de seguridad, departamento de IT, departamento de recursos humanos, proyectos de cada uno. Creo que ese es un grave error de diseño de estrategia. Es decir, al final de cuentas, tu sistema de videocámaras puede empatar bastante bien con el sistema de recursos humanos y puede ayudar en temas de productividad. Pero si no tenemos esa comunicación y pensamos como entidades diferentes, pues es una fórmula para el fracaso. Creo que sería una de las principales. La otra, le apuesto mucho a la capacitación genérica, que tenemos, ya sabes, los cursos, los entrenamientos anuales, pero sin una aplicación práctica, sin una detección de necesidades, como bien lo mencionabas, ¿no? El escuchar qué es lo que la gente necesita y decimos, no, pues es que hay que tomar los cursos reglamentarios de este año, pero realmente no son vivenciales y no están orientados a la resolución de problemas y no están orientados a fortalecer las competencias del equipo y no están orientados hacia crear un futuro. O sea, decimos, damos una capacitación por cumplimiento, pero no pensando en qué vamos a construir, cuáles son las curvas de aprendizaje que vamos a cortar con esa formación. Y otro de los principales que yo veo mucho es la falta de simulacros reales o la falta de poner a prueba la seguridad. O sea, a veces decimos que la seguridad funciona porque no ha pasado nada, pero nunca la hemos puesto a prueba. O sea, no tenemos ensayos de fallos tecnológicos, de filtraciones internas, y entonces, pues creemos que estamos preparados, creemos que nuestro sistema funciona hasta que no es así. Veo esas 3, serían como que las considero que requieren una atención y que van muy enfocadas pues a la parte de liderazgo. Sí, fíjate, y estoy completamente de acuerdo. Ahorita que hablabas del punto 2, que es la detección de necesidades, de hecho hay una metodología que utilizan mucho los de recursos humanos, ahorita se me fue el nombre, pero ya con 2 clientes la he visto desde otro eje que me toca ver como consultor. Y es la parte 1, ¿verdad? Porque en este caso con un cliente era formación para vendedores. Estamos viendo algo relacionado a cómo centralizar la experiencia del cliente y de los usuarios. Pero para ello pues necesitamos saber si los vendedores tenían vamos a decirle que las capacidades o la formación necesaria, ¿no? Y esta era la herramienta. Entonces, coincido completamente con tener un sistema de detección de necesidades de capacitación, ¿no? Claro. Y también comentaba sobre los simulacros. Hace poco me tocó hacer un ejercicio de crisis, un simulacro.
y donde simulamos, le metimos varios temas, ¿no? Pero entre ellos era inteligencia artificial, donde simulamos ahí que era una persona del crimen organizado, un líder, y pues muy real todo el ejercicio, obviamente con reglas, ¿no? Pero muy real. Y hubo una parte donde el avatar, por así decirlo, criminal, le decía en vivo en plan manager, le decía, oye, te esperamos afuera, estamos aquí, si no sales, vamos a entrar por ti. Entonces, pues, estábamos estaba todo el comité de crisis, yo nada más estaba obviamente de facilitador y los dejo que se ejerciten. Le decían a recursos humanos, oye, ¿qué hacemos? Yo no quiero exponer mi vida. Entonces, o sea, como se metieron en el papel en un buen ejercicio, al final el feedback dijo el gerente de planta, ya entendí el mecanismo y el sentido de la seguridad. Cuando supe que en el ejercicio mi vida estaba en peligro, dije, oye, pues yo no quiero exponer mi vida, no quiero que entren. Entonces ya entendimos por qué la importancia de analizar riesgos, de pensar fuera de la caja y de protegernos, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad, pues no necesariamente hablamos de protección patrimonial, sino es algo más integral, ¿no? Hoy en día, pues esto lo tenemos que ver muy, muy integral. Pero es ahí donde con esa forma de concientizar a través de un ejercicio dijo, canijo, ya no nada más es decidir por decidir en base a números, ya está aquí expuesta mi vida por el entorno y sabemos que hay probabilidad y demás. Pero fue una forma, vamos a decir, hasta cierto punto sencilla o dinámica, interesante para que saber dónde estamos posicionados y que la seguridad para el negocio y para las personas es importante, ¿no? Para todos, independientemente si eres el plan manager o si eres un colaborador, un sindicalizado, ¿no? Sí, no, me acordé mucho de lo que mencionabas del el famoso metodología hasta los 80 del stress inoculation, de la inoculación al estrés, donde es eso, ¿no? Enseñarte a enfrentar de manera progresiva situaciones que son estresantes, con eso, ¿no? Recursos cognitivos, conductuales, de modo que lo que antes a lo mejor nos rompía, nos fortalece. Y citando a Nassim Taleb, pues es la antifragilidad, ¿no? El decir, nos volvemos más fuertes tras cada simulacro y pues desarrollamos esta memoria muscular y cognitiva que nos permite responder a la crisis. Y justo, digo, tú lo expresaste muy bien con el ejemplo y ese era mi punto, ¿no? El decir, como no estamos creando estos simulacros o estas simulaciones, bueno, algunas empresas no lo hacen o algunos profesionales, pues realmente no creamos esa antifragilidad y pues lo que ocurre es que caemos en esta parálisis de análisis, ¿no? O sea, Sí. ante las múltiples posibles soluciones no sabemos cuál vamos a decidir. Y entonces los simulacros nos ayudan a esto, a reaccionar con calma, con método, no entrar en pánico, no entrar en negación, y tomamos decisiones bajo presión porque ya estamos familiarizados con ese dolor o ese estrés controlado. Y llega un momento en donde inclusive pues, te deja o sea, de dar miedo porque pues ya lo enfrentas de una manera distinta, ¿no? Yo sé que a lo mejor alguien va a decir, sí, pero ¿y qué tal con la norma 35? Que no puede estar estresando a la gente, pero bueno, pues creo que esa es la clave Sí, de desarrollarlo como una metodología en la claro, cual, pues es sí. dosis seguras para que no afecte ese estrés, pero creo que es Sí, un excelente ejemplo. sí, fíjate que de hecho me leíste exactamente el punto, porque siempre, por eso la importancia de poner reglas, ¿no? De que sepan que es un simulacro y siempre la regla es, oye, vívelo como si fuera real. Y el equipo lo ha adoptado muy, muy bien. Digo, es un equipo con el que llevamos 3 años en cada una de sus plantas haciendo ejercicios. O sea, ya están esperando que sea el siguiente año para su ejercicio y lo siguen disfrutando. O sea, es desafiar ese status quo de la NOM 035, pero sí, o sea, también es la importancia en los simulacros de no salirse de un poquito del contexto y ser realistas, pero cuidando las formas, ¿no? ¿Y cómo lo vives? O sea, si ellos, por ejemplo, que dicen, ok, ya sé que es un simulacro y Enrique va a llegar con un nuevo simulacro,
para que no pase esta parte de la sensibilización, ¿no? O sea, el de decir, ya sabemos que es simulacro, entonces no le vamos a, no pasa nada, es un ambiente controlado, es un ambiente seguro, o sea, ¿cómo Sí. logras que la gente conecte? O sea, que realmente decirles, oigan, vívanlo, porque esto es un simulacro de algo que sí puede pasar, ¿no? Sí, pues principalmente que los escenarios siempre son diferentes. Y dos, todos los que están ahí interactúan. Llámese, por ejemplo, he hecho ejercicios donde hacemos llamadas de extorsión. Eh, Desde otro índole, es que trato de siempre hacer vamos a decir, eventos. O sea, de un evento pequeño donde una persona levantó una queja porque hubo una situación de acoso y nadie la atendió, de ahí se vuelve una situación donde ya hay extorsión. O sea, tratamos de salirnos un poquito vamos a decir, de la rutina o de la comodidad del estado, de la parte del confort. Y como saben que a todos les toca y siempre la dinámica es diferente, pues todos están a la expectativa y nadie se quiere distraer porque saben que les va a tocar enfrentar a una persona que les va a hablar, que es muy profesional, que puede ser en español, que puede ser en inglés, que se va a hacer pasar por su director. Inclusive hay ejercicios donde integramos a los directores realmente de la organización y ya se vuelve la situación, oye, ya me lo está pidiendo realmente el director, ¿verdad? Incluso llega el director de operaciones y a cuestionar que cómo es que ha sucedido esto y el avance. Obviamente todo es bien trabajado y simulamos con gente del extranjero cuando las empresas son internacionales, entonces los sacas de su zona de confort y es eso exactamente que tú me dices, oye, ¿sabes que es controlado? Sí, es controlado en materia de reglas, es decir, de no exceder lo que es correcto, ¿sí? Dentro de lo profesional, por así decirlo, pero los escenarios salpican a todos, entonces aparte hace que la gente entre en un dinamismo, que todos intervengan, que se sumen, que sientan un sentido de pertenencia en el ejercicio, pero principalmente es como cuando vas a un retiro, digo, sin meterme en temas de religión, pero si vas a un retiro de cualquier religión o lo que sea, pues sabes que vas a vivir algo diferente y que te vas a entregar, es igual, la gente está esperando ese retiro, es un espacio de 1 hora y media, pero trae feedback y siempre los ejercicios los hago con un tono de que no tengan solución. Entonces cierran y les digo, ya, fin. Y me dicen, oye, pues es que no lo cerramos. No, le digo, de eso se trata, de que el ejercicio, yo les pongo todas las trabas para que no se cierre. Y el aprendizaje es, pues, ¿qué oportunidades tuvimos durante el proceso? No se trata de hacerlo bien, se trata de aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un reto y también aprendizaje para ambos lados, ¿no? No, yo lo veo mucho, porque yo soy muy, a veces me cuestan mucho trabajo algunas capacitaciones donde, digo, y sé que me van a odiar algunos, pero cuando de repente te dicen, no, ahora vamos a poner unos Legos y con los Legos vamos a armar, y yo lo primero que pienso es, a mí qué me interesan los Legos, pero eso que tú me estás diciendo, digo, es que eso sí me interesa, porque la probabilidad de que me enfrente a un problema de armar la torre de bomberos con Legos a un secuestro, o sea, es más real de que voy a tener una situación de crimen a que tenga que estar armando Legos. Digo, y sé que la técnica tiene sus procesos y habrá alguien que diga, no, José, es que la técnica de Lego Serious Play tiene toda esta metodología. Sí, pero hay personas que necesitamos ese choque de realidad para despertarnos y hasta para poner atención, porque de repente a veces hasta yo creo que esos cursos en donde la persona sale, llega a su casa y habla con su familia y les dice, oigan, hay que ponernos serios, hoy aprendí esto y por Sí. eso tenemos que cuidarnos aquí y acá. Ese es un curso en donde si las personas que lo están escuchando como profesionales eh, logran eso, entonces ese es el mejor reconocimiento, o sea, hacer que la seguridad salga del entorno corporativo y que la persona llegue a casa y diga, hoy aprendí esto y nos tenemos que cuidar, porque mira, ocurre de esta manera. Eso creo que ese es el verdadero, es ese pino que decir lo logré, o sea, se logró el cometido. Me Sí, encanta. fíjate, y para cerrar, hubo un tema que estuvo padre ese tiempo, hicimos un ejercicio, había una empresa que obviamente tenía mucho el tema, ya ves que está todo este tema de la política de igualdad, de equidad, todo lo que tiene que ver con no discriminación y ser un poquito más
apegado a todas estas políticas o buscar que las organizaciones se apeguen bien a estas nuevas políticas. Hicimos un ejercicio con una persona que realmente era sordomuda, pero la organización no sabía. Entonces, cuando tratan de negociar una situación, un tema, un incidente que ocasionó una crisis a posterior, la citan a negociar y está el director el gerente de recursos humanos y el director de planta, y empiezan quieren platicar con ella para exponer, oye, una disculpa, etcétera, y empiezan a hacerle preguntas, pero ella les contesta con lengua de señas mexicanas, ¿no? Y ahí hubo un choque. Ellos no se esperaban o sea, la importancia de tener la capacidad de comunicarte también, ¿no? En una situación de crisis. Eso originó que no se pudieran entender, se desataran y pues la empresa cayó en una situación más grave, ¿no? Obviamente un simulacro, ¿no? Pero la intención no es salirte de tu zona de confort y que sepas que las cosas que nos tumban en las organizaciones son aquellas que creemos que no van a suceder, ¿no? Claro. Oye, hasta para la vida diaria, o sea, creo que cuando enfrentamos pequeñas crisis, pequeños problemas, es cuando nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. Sí, totalmente. Oye, y con todo esto que estamos platicando, en tu experiencia y con tanta gente que pues tú traes una gran fuerza en la parte de formar equipos y formar, mejor dicho, profesionales en estas materias, con toda esta experiencia que te ha perseguido por tantos o que has cultivado durante tantos años, a hoy, ¿tú cuáles crees que son las principales amenazas que pudieran estar por ahí latentes en las empresas? ¿Cuáles crees? ¿Priorizarías algunas? ¿No dejarías de priorizar ninguna? ¿Seguirías evaluando todas? ¿O crees que ya hay algunas en tus conversaciones? ¿Crees que ya hay algunas que son pues muy particulares y que no las veíamos venir y que ahora traen mayor peso y que están ahí presentes y seguimos sin hacer nada? Sí, digo, a lo mejor mi respuesta no va a ser esta respuesta analítica de lo que está ocurriendo en nuestro contexto, etcétera, porque sé que hay muchas personas expertas que podrían decirlo, pero si yo tuviera que reducirlo a una sola, es la apatía interna. Es decir, podemos tener los mejores controles, la gente más capacitada, la tecnología más avanzada, pero si hay apatía, empezando por el líder de seguridad, por los líderes de la organización, o sea, hay esta actitud del no me corresponde, eh, esto no me toca, ¿para qué lo hago? Eh, todo va a fallar, todo va a fallar, por mejor estructurado que esté. Imagino que tú lo has enfrentado, ¿no? En estas capacitaciones donde toda la gente está muy motivada, pero hay alguien que, ya sabes, es el ciperoso y el esqueroso, ¿no? El de, sí, pero es que, y eso contamina mucho a las organizaciones, contamina mucho. Puedes tener un equipo bien motivado y llega el ciperoso, el de, bueno, es que sí está muy bien todo lo que dijo Enrique, pero, y el esqueroso en donde bueno, sí, está bueno el curso que nos dieron, pero es que, y eso es súper dañino entre las organizaciones. Siento que ese es si tuviéramos que enfocarnos en los recursos, la atención a algo, es identificar como que esos pequeños brotes apáticos dentro de los equipos de trabajo, porque al final de cuentas es como una célula maligna, ¿no? Que va creciendo, creciendo, se va alimentando, contaminando a otras, y entonces no importa el tamaño de la amenaza del exterior, nos va a afectar, nos va a afectar por ello. Entonces ya a veces decimos, oye, no fue el crimen organizado, fue un grupo de niños que andaban haciendo una vagancia y mira, son los que nos dañaron el transformador y nos dejaron sin electricidad durante 24 horas afectando la operación. O fue una serpiente que se metió en el cuarto de bombas y se quedó atrapada y tal, porque no teníamos un buen sistema de contención de fauna. Esos puntos de apatía es a los que yo les pondría atención. Ya, y fíjate que lo vemos en todos los no de la organización, ¿no? Obviamente sustentados, ¿no? Cuando ahorita que platicamos de cómo vendes un proyecto y traes todo el contexto,
pero aún así te puedes encontrar a este riesgo apático que pues al final del día no deja que blindes y protejas lo que es tu objetivo, lo que es tu responsabilidad, ¿no? El patrimonio, la gente, los activos, la continuidad del negocio, etcétera. Pero fíjate, muy buena respuesta, fuera de caja, ¿no? Como pensar un poquito fuera de la caja, porque lo otro luego lo vemos y entendemos que es, oye, pues puede ser que la ciberseguridad sabemos que es un riesgo muy posicionado, ¿no? Y debe de estar en todas las matrices de riesgos, aunque tengamos los 1000 protocolos y los antivirus y lo que seas, pero es un riesgo y no hay que dejarlo de ver, así como cualquier otro que conocemos con temas de entorno, que si riesgos en las zonas, etc., etc., ¿no? No, y generalmente la ciberseguridad, yo creo que siempre, digo, y lo vemos mucho en las frases célebres, ¿no? De que la seguridad se rompe por el labor más débil. Kevin Mitnick lo decía, ¿no? Siempre van a ser los humanos y a veces tienes el mejor sistema de firewall y trabajas sobre cualquier estrategia de seguridad para estar haciendo threat hunting y estar identificando amenazas, pero pues de repente no falta el que dice, me gané una cena con Cristiano Ronaldo y ahí está descargando el software. Entonces es donde decimos, okay, pero ¿qué te llevó a hacer eso? Si te dimos entrenamiento, te dimos capacitación, o sea, ¿por qué? ¿O por qué estás dando esa información, ¿no? A esa persona que te envió el correo electrónico, ¿por qué estás facilitando los accesos? Eh, ese tipo de cuestiones son las que digo, y bueno, y también la ingeniería social, ¿no? O sea, vemos que cada vez los ingenieros sociales son mucho más eficientes en la manera en que extraen información de nosotros, y a veces dices, es que ni siquiera tengo que hackearte, tú me vas a dar la información a ese nivel. Es más fácil. Oye, y fíjate que pues al final es comportamiento, ¿no? Es entender también lo que tú decías. Oye, ¿por qué le diste clic? Si te capacité, te entregué información, me firmaste la lista que ya sabías que no podías abrir ningún enlace que no fuera de la organización y aún así le diste clic, pues había algo más ahí atractivo que dijo, voy a cruzar esa barrera. Hace poco, bueno, no sé qué fue, no, pues ya este 2025 va volando. Diciembre, el año pasado, grabé un episodio que se llama La continuidad de tu negocio a un clic de distancia, ¿no? Obviamente hablamos de ciberseguridad y hace referencia a eso, o sea, obviamente la seguridad es integral, la seguridad física, accesos, guardias y sistema y equipo profesional de patrimonial y todo lo que quieras, concientización, pero la continuidad puede estar en riesgo solamente con ese clic de distancia si no llegamos y entendemos bien que eso nos puede causar un mal, ¿no? Ya casi para cerrar, mi querido amigo, si tuvieras que rediseñar desde cero un modelo de protección patrimonial, ¿cuáles son los pilares que tú por ahí pondrías que no deben de faltar? Híjole, qué buena pregunta. Y la voy a, la tengo que pensar muy bien porque pues, obviamente es parte de lo que tenemos que hacer todos los días. Yo iniciaría, o sea, partiendo de esa base de la reformulación, la primera es crear un comité de cultura de seguridad. O sea, al tener como que este governance, pero ágil, o sea, con presupuesto dedicado y con jugadores clave, pero el objetivo sea, no el famoso comité de seguridad para cadena de suministro, no, o sea, de Hiciste un cultura de cambio fuerte seguridad. con esto. Sí, sí, sí. Ese sería el decir, tener alcanzables, tener métricos, y que vaya más allá, ¿no? Del líder de seguridad, o sea, que esté compuesto por personas tomadoras de decisiones. El análisis contextual, lo que mencionaba al inicio, ¿no? El entender muy bien nuestro mapa dinámico de riesgos. Yo siempre digo que el riesgo sin contexto es pretexto. O sea, necesitamos entender en dónde estamos parados, cuál es el escenario que estamos viviendo y a lo mejor ese plan de gestión de riesgos que hiciste el año pasado, ahorita con lo que está ocurriendo con la situación en la frontera, con Donald Trump, etcétera, ya no funciona o ya cambió y Está tenemos que obsoleto. hacerle, sí, tenemos que hacer una reformulación
La otra es el establecer controles híbridos, ¿no? O sea, trabajar muchísimo con inteligencia artificial, pero utilizarlo bien, o sea, el sacarle provecho, ¿no? A lo que es la creación de los agentes de inteligencia artificial, porque esto nos va a reducir mucho el tiempo de planeación, de estrategia, de revisión, de social listening, de el análisis, por ejemplo, de CCTV, pues mediante analítica, ya va a reducir mucho las horas de inversión que se le tiene que dar a un proceso, los entrenamientos a los guardias, las tomas de decisiones, es decir, evitar eso de que el guardia a lo mejor antes de no saber qué decisión tomar, pues tiene que estar siempre tirando por radio, cuando a lo mejor podemos tener un agente que le puede responder de manera inmediata con los protocolos precargados, ¿no? Y entonces hay esta interacción. Le apostaría mucho al behavioral design, o sea, al crear una cultura viva con notch, con empujoncitos, ¿no? Con esos heurísticos que la mayoría de las personas tomamos, que son como atajos para tomar decisiones. Entonces, ayudar que esos atajos vayan hacia la seguridad y que esos notch o esos empujones apuesten mucho al reconocimiento, ¿no? A que la seguridad sea algo positivo y no algo de castigo. Eh, con lo que mencionabas me vino a la mente mucho un concepto que hace mucho no recordaba, ahorita que dijiste como que me hizo clic, que es la ingeniería del caos, que es como inyectar pequeñas fallas de manera controlada, y no solamente el estrés, no solamente la simulación de la extorsión, sino de repente el decir, a ver, voy a inyectar un fallo, esta ingeniería del caos, de decir, el día de hoy voy a quitarles el acceso al sistema de cámaras y vamos a ver cómo reacciona el equipo, ¿no? O sea, voy a mover el avispero y a ver qué ocurre. Y tratar de, eso creo que también lo pondría ahí. Y, y bueno, creo que irnos a esas raíces que a lo mejor ya muchos hemos dejado de lado porque creemos que ya hay cosas nuevas, pero que en realidad la mejora continua del Six Sigma, o sea, sigue siendo más vigente ahora el decir mejora continua, o sea, Que viva, sí. y también la discontinua, ¿no? O sea, al decir, pues si algo no funciona, déjalo de hacer. O sea, sé que tenemos el costo hundido de decir, es que ya le invertimos mucho, pero si no funciona, déjalo. O sea, es una mejora discontinua, no es necesario seguir con eso. Serían esos pilares que le pondría yo a esta área. Sí, fíjate, muy interesante, me gustó mucho. Al final son pilares que se traducen en esta estrategia, en un modelo, en un marco, pero fuera de la caja, sin embargo, te van a ayudar a llegar a la estrategia. Está muy interesante esto que hablas de los controles híbridos, ¿no? Ya igual en otra sesión ahí nos platicas cómo hacer un control híbrido, ¿no? Pero yo creo que es parte de los retos de saber que hay que desarrollar nuevas habilidades para también ahorrar, porque a lo mejor, oye, como tú comentabas, vamos a poner a un ciber agente de seguridad, ¿verdad? Que te cuesta tanto en el año esa licencia, esa tecnología o ese control versus lo que te costaría la inversión de una persona en ese rol. Y no digo que obviamente dejemos de contratar al guardia de seguridad, lo que me refiero es que podemos hacer todavía más eficiente a la organización porque los retos de ahora son más sofisticados y necesitamos ideas sofisticadas. Si estamos pensando, como bien comentas, es algo que te aprendo cada que converso contigo, como tú dices, hacemos llamado en la noche que venimos saliendo de las oficinas y nos nutrimos bastante. Yo me nutro bastante de que tú siempre piensas fuera de la caja completamente. Y si pensamos que todavía el plan de patrimonial o de seguridad que tenemos desde hace 3 años se lee de la misma manera, creo que tenemos una oportunidad importante para mejorarlo. Las bases son las bases, pero siempre se pueden eficientizar, ¿no? Pues mi querido José Luis, muchas gracias por acompañarnos a este primer episodio que tuve el honor de que me acompañaras del podcast El Plan B. Hay conversaciones que no solo informan, sino que sacuden, como esta contigo el día de hoy. Escuchar a alguien como tú, mi querido José Luis, que ha recorrido, pero también ha educado a miles desde un micrófono hasta la práctica, es entender que la seguridad no es un gasto,
sino que es la base silenciosa de cualquier operación exitosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si algo te llevas de este episodio, que sea esto: el verdadero profesional de la seguridad no solo reacciona, anticipa, documenta y sobre todo comunica. Mi querido José Luis, gracias por acompañarnos a este episodio. Esperamos que nos acompañes en una siguiente más adelante, y siempre es un honor tenerte por acá conmigo, mi querido amigo. Hombre, al contrario, y todo el éxito para el programa sé que va a ser de mucho beneficio para la comunidad de seguridad en México, en Latinoamérica, y felicidades por esas iniciativas, por dedicar el tiempo, el esfuerzo. Felicidades a ti y a tu familia, ¿no? Que es el soporte que siempre está ahí detrás de nosotros en que estos proyectos y estos sueños, estas locuras salgan adelante. Así que todo el éxito. Totalmente, muchas gracias, y a todos, gracias por escucharnos en Plan B. Si te gustó este episodio, compártelo con quien más lo necesite. Nos escuchamos en el siguiente. Yo soy Enrique Espinosa y esto es Plan B. Muchas gracias.